Callejón. En el corazón de la zona centro de Tijuana, entre la vibración nocturna y el bullicio turístico, hay un pasaje que pocos se atreven a cruzar de noche. No tiene nombre visible, apenas un estrecho corredor entre dos edificios viejos, con paredes cubiertas de grafitis y un olor penetrante a humedad. Es uno de esos lugares que parecen suspendidos en el tiempo, donde la luz de los postes apenas alcanza a entrar y el eco de los pasos se multiplica como si alguien más estuviera caminando contigo. La historia que puso este callejón en boca de muchos comenzó una noche de noviembre. Había llovido poco antes y el pavimento seguía mojado. Un grupo de jóvenes, turistas estadounidenses, caminaban por la avenida Revolución buscando algún bar abierto. Uno de ellos recuerda haber visto a una mujer joven cruzar la calle y entrar al callejón. Lo que llamó la atención no fue su apariencia, ropa común, cabello suelto, paso apresurado, sino el hecho de que, después de varios minutos, nadie la vio salir. Pensaron que quizás se había metido a algún negocio oculto o que conocía una salida alterna, pero esa suposición comenzó a tambalearse cuando uno de los locales, un vendedor ambulante que trabaja cerca del lugar, les advirtió con voz baja que nadie que entra ahí después de medianoche vuelve a salir. Lo tomaron como una advertencia típica de zona peligrosa, pero la inquietud sembrada los hizo regresar al día siguiente, esta vez con más curiosidad que miedo. Revisaron el callejón a plena luz del día. No había nada raro, solo bolsas de basura, botes oxidados y una reja al fondo que daba a un patio trasero abandonado. Lo curioso fue que esa reja estaba cerrada con una cadena oxidada que no parecía haber sido abierta en mucho tiempo. No fue hasta que uno de los jóvenes publicó en redes lo sucedido, que el caso comenzó a viralizarse. Otros usuarios comentaron haber oído historias similares, personas que entraban al callejón y simplemente desaparecían. Un taxista contó que en una ocasión, una pasajera le pidió que la dejara justo en la entrada del mismo lugar. Él se negó rotundamente. Decía que una vez, mucho tiempo atrás, vio a una mujer entrar allí y minutos después escuchó un grito agudo que le erizó la piel. Cuando fue a ver, no había nadie, solo el eco del grito persistiendo entre las paredes. Un policía municipal de servicio en esa zona también compartió un dato inquietante. Hace años, durante una revisión nocturna, encontraron pertenencias regadas dentro del callejón. Una bolsa de mano, un zapato, unas llaves, pero sin rastro de la persona. Los objetos fueron reportados y guardados, pero nadie los reclamó. Los rumores crecieron hasta que un periodista local decidió investigar más a fondo. Revisó archivos policiales, testimonios de desaparecidos, incluso se adentró en el callejón con una cámara de visión nocturna. Su grabación duró apenas unos minutos. Se ve la entrada, su paso por el pasaje, y de repente, todo se nubla. La imagen se distorsiona y el video termina. Lo extraño es que el periodista apareció 2 horas después a unas 5 cuadras, desorientado, sin recordar nada. Pero lo más perturbador llegó meses después, cuando un trabajador de mantenimiento fue asignado para limpiar el callejón por orden municipal. Llevaba consigo una hidrolavadora y luces portátiles. A mitad del trabajo, algo lo hizo detenerse. En una de las paredes encontró marcas de manos, pequeñas, como si alguien hubiera intentado escalar o rascar para salir. Estaban secas, como impresas con tierra seca o sangre oxidada. El hombre no quiso seguir, dejó el equipo y se retiró. Nunca volvió. En otra ocasión, una mujer que vendía tamales en una esquina cercana contó que una noche, mientras recogía sus cosas, escuchó el llanto de alguien dentro del callejón. Al principio pensó que era un niño. Al acercarse, vio una figura de espaldas. Le preguntó si necesitaba ayuda. La figura no respondió. Cuando intentó acercarse más, la figura desapareció, literalmente. No caminó, no corrió. Solo se desvaneció. La historia oficial, por supuesto, no recoge estos testimonios.
No hay registros formales de desapariciones en ese callejón. No hay informes públicos que indiquen que alguien ha muerto allí o que se haya encontrado algún cuerpo. Pero quienes viven cerca, quienes pasan por ahí todos los días, saben que algo no está bien, que hay un vacío en ese lugar, algo que absorbe. Con el paso del tiempo, las autoridades decidieron cerrar el paso por la noche. Una reja metálica con candado impide el acceso desde las 10, pero no ha sido suficiente para los más curiosos. Hay quienes han forzado la entrada, grupos de jóvenes con linternas, cámaras o simplemente valentía irracional. Algunos salen con miedo en los ojos, otros se niegan a hablar de lo que vieron. Un chico de nombre Carlos publicó en TikTok que dentro del callejón vio a su hermana, la misma que había desaparecido 3 años antes. Dijo que la vio de espaldas, con la misma ropa que llevaba el día que la buscaron por toda la ciudad. Intentó tocarla y la mano se le adormeció por completo. Cuando la figura volteó, no tenía rostro, solo una masa oscura donde debían estar los ojos y la boca. Desde entonces Carlos no ha vuelto a hablar públicamente del tema. Su cuenta fue eliminada semanas después. No es el único caso. Un indigente que dormía cerca del callejón desapareció sin dejar rastro. Dejó su cobija, su carrito con botellas de plástico, incluso su perro. El animal estuvo ladrando toda la noche hacia la entrada. A la mañana siguiente se quedó echado ahí, sin moverse. Murió días después, sin que nadie lo adoptara. Dicen que los perros pueden ver cosas que los humanos no. Lo último que se supo fue de una joven que, según su madre, salió a buscar un taxi y nunca regresó. Las cámaras de seguridad de un local captaron a alguien con sus características entrando al callejón. El video muestra claramente que entra, pero nunca vuelve a salir. Se revisaron todas las grabaciones de la zona, ninguna la muestra saliendo por otra parte, ni sola ni acompañada. Hay quienes dicen que el callejón es una especie de portal, no al infierno como algunos exageran, sino a un limbo, un espacio entre dimensiones, donde las almas quedan atrapadas si entran con cierta carga emocional, tristeza, enojo, culpa, como si el lugar reconociera esas emociones y se alimentara de ellas. Otros lo explican con brujería antigua, que hace décadas hubo ahí un ritual prohibido, que una mujer fue sacrificada y que su espíritu quedó vagando, atrayendo a otras mujeres para ocupar sus cuerpos. Es por eso que casi todos los casos documentados hablan de mujeres desaparecidas. Lo que sí es cierto es que nadie ha podido dar una explicación lógica a lo que ocurre. Los vecinos prefieren evitar el tema. Algunos incluso han mudado sus negocios. Dicen que desde que comenzó la ola de desapariciones, la zona se siente pesada, como si el aire costara más respirar. Hoy, el callejón sigue ahí, callado, oculto entre lo cotidiano. De día, no parece más que un rincón olvidado. Pero de noche, cuando las calles se vacían y las luces parpadean, algo se activa entre esas paredes húmedas. Algo que observa, que espera, que nunca dejó de estar allí. Y quien entre sin permiso o con el alma rota, tal vez no regrese. Casa 109 de la Libertad. Ubicada en una calle común de la colonia Libertad, la Casa 109 no se distingue a simple vista. Su fachada es similar a las demás, rejas oxidadas, pintura deslavada y una entrada principal de doble hoja que ya no cierra bien. Sin embargo, la gente que ha vivido ahí no la recuerda con indiferencia. Nadie permanece más de unos meses y quienes se marchan prefieren no hablar del lugar. Pero hay un patrón que repiten todos los testimonios. Los espejos muestran cosas que no deberían estar ahí. El primer reporte documentado lo dio una mujer llamada Clara, quien vivió en la casa con su hija durante el año que estuvo desempleada. La renta era baja y la casera no pedía depósito, solo el pago puntual en efectivo. Clara no lo pensó mucho. La casa tenía 2 habitaciones, una sala amplia y varios espejos empotrados que no se podían remover. Desde la primera noche, algo se sintió extraño. Al caminar por el pasillo hacia la cocina, Clara notó que en el espejo junto a la entrada se veía una figura parada detrás de ella. Volteó. Nada.
Pensó que era el cansancio, pero aquello se repitió, cada vez más definido. A veces una silueta de mujer, a veces un niño quieto. Nunca se movían, pero tampoco desaparecían hasta que uno dejaba de mirar el espejo. Era como si solo existieran en ese reflejo. Su hija, de apenas 9 años, comenzó a despertarse llorando. Decía que alguien entraba a su cuarto desde el closet, que hablaba con ella a través del espejo de su tocador. Clara quitó todos los espejos de las habitaciones, cubriéndolos con sábanas gruesas. Aún así, en la madrugada, escuchaban golpes secos provenientes de donde se encontraban cubiertos. Lo más aterrador ocurrió un miércoles. Clara decidió grabar en video uno de los espejos, dejando su celular apuntando hacia el pasillo. Lo dejó grabando mientras salía a comprar leche. Cuando regresó, encontró la puerta de la casa abierta. No había señales de robo, nadie se había metido. Pero al revisar el video, notó que en el minuto 12:47 una mujer se asomaba por el pasillo, detrás del marco del espejo. No estaba en la casa, nunca había visto a esa mujer. La imagen era nítida, cabello largo, rostro grisáceo, ojos completamente negros. La figura no se movía, simplemente miraba directo a la cámara, desde el interior del espejo. Clara y su hija se fueron esa misma noche. Otro inquilino, un hombre llamado Oscar, llegó a la casa 109 unos meses después. Según su testimonio, él no creía en cosas paranormales. Trabajaba de noche y dormía de día. Lo que más le incomodaba era la sensación de ser observado. Cada vez que se lavaba las manos en el baño, algo parecía moverse en el reflejo. Comenzó a notar que los espejos reflejaban cuartos que no existían. En el del comedor, por ejemplo, se veía una chimenea. En el baño, en lugar del toallero, había un perchero antiguo con un sombrero colgado. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó pasos sobre el techo. Cuando salió, no había nadie. Al volver a entrar, el espejo del pasillo reflejaba un cuarto lleno de humo y una figura encapuchada. No estaba ahí físicamente, solo en el reflejo. Oscar duró 3 semanas antes de marcharse. Lo más extraño ocurrió cuando una familia de 4 integrantes se instaló durante el verano. La madre de familia, preocupada por la conducta de sus hijos, que aseguraban hablar con la mujer del espejo, buscó ayuda espiritual. Un sacerdote local aceptó visitarlos. Llegó con agua bendita y una Biblia. Pero al recorrer la casa, se detuvo frente al espejo de la entrada y se negó a seguir. Dijo que había algo ahí dentro que no se debía tocar. Les advirtió que no intentaran sellar ni cubrir los espejos, que simplemente se fueran. La familia se mudó 2 días después, pero dejó una nota escrita pegada en la puerta: no mirar los espejos, no responder si alguien te llama desde ellos. Vecinos de la cuadra afirman que han visto a personas asomarse por las ventanas de la casa cuando saben que está vacía. Algunos escuchan gritos en la madrugada. Otros aseguran que hay una mujer que se sienta en la entrada cuando llueve, con un vestido blanco sucio y el rostro cubierto de pelo. Siempre se desvanece al ser vista de frente. Un exoficial municipal, ahora jubilado, confesó haber atendido un reporte en esa misma dirección. Un joven que pasaba por la acera enfrente se desmayó tras ver algo en el cristal de una de las ventanas. Dijo haber visto su propio reflejo colgado del techo, con la boca abierta y las cuencas vacías. Fue llevado al hospital y jamás volvió a pasar por esa calle. En otra ocasión, una pareja que intentó rentar el lugar para convertirlo en un café temático fue advertida por la vecindad. Hicieron caso omiso y firmaron el contrato. La remodelación comenzó normal, pero en las cámaras de seguridad instaladas por ellos mismos, se observaban personas caminando dentro del local por las noches, cuando todo estaba cerrado. Una madrugada, el dueño encontró todos los espejos rayados desde adentro, como si unas uñas hubieran arañado el cristal. No había marcas por fuera. Rompieron contrato, cerraron todo y se marcharon sin llevarse los muebles. La casera original, una mujer anciana que nunca quiso dar su nombre, falleció el año pasado.
Desde entonces, nadie se ha atrevido a ofrecer la casa en renta de nuevo. Algunas fuentes cercanas al archivo histórico de la ciudad dicen que en los años 70 se reportaron desapariciones en ese mismo lote, cuando ahí existía una pensión. En un viejo registro aparece el nombre de una tal Graciela Muñoz, la única persona que vivió ahí más de un año completo. Nunca se encontró su cuerpo, tampoco hay constancia de que se haya ido. Actualmente, la casa permanece cerrada, vidrios sucios, maleza creciendo en el patio trasero y una cadena oxidada en la reja. Pero si uno pasa frente al lugar en ciertas noches, puede ver el reflejo de una persona en los cristales, aunque no haya nadie ahí parado. Algunos afirman que esa figura siempre observa. Otros dicen que sonríe. Y otros que está esperando a que alguien entre y la mire directamente, porque eso es lo que abre la puerta, no el picaporte, no la llave, el contacto visual. Y una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Niño del Puente Negro. El Puente Negro, una estructura oxidada y olvidada que cruza el canal de desagüe en la periferia de Tijuana, es una de esas rutas que los locales evitan cuando cae la noche. No hay alumbrado público, solo el zumbido lejano de la ciudad y el eco de los pasos que se atreven a cruzarlo. Durante años, los vecinos han hablado en voz baja de un niño que aparece ahí, siempre solo, siempre inmóvil. La historia no comenzó con una sola aparición, sino con un patrón repetitivo. Al principio eran rumores entre choferes del transporte nocturno y traileros que transitaban por la zona para evitar el tráfico del centro. Coincidían en algo, veían a un niño a un costado del puente, de pie, con la cabeza gacha y la ropa sucia, como si esperara algo. Nunca pedía ayuda, no alzaba la mano, no hacía gesto alguno, solo estaba ahí. Y después desaparecía. El primer caso documentado ocurrió en invierno. Un chofer de taxi que prefirió no dar su nombre relató que lo vio una noche pasada la medianoche. Iba solo, regresando de dejar a un pasajero en las inmediaciones de Otay. El camino por el Puente Negro era más corto, así que lo tomó. Al llegar al puente, el niño apareció repentinamente en medio del carril. El conductor frenó en seco, su corazón se disparó. El niño no se movía. El taxista bajó la ventana y gritó, preguntando si necesitaba ayuda. El niño no respondió, lo observó por unos segundos y luego desapareció como si la niebla lo absorbiera. Pero lo más inquietante no fue eso. Al reanudar la marcha, con las manos aún temblorosas, sintió un peso en el asiento trasero. No escuchó la puerta abrirse ni cerrarse. Solo el cambio sutil del aire. Se volteó y no vio a nadie, pero algo en él sabía que no iba solo. El espejo retrovisor mostraba el respaldo del asiento hundido, como si alguien estuviera sentado ahí. No fue el único. Un trailero con ruta hacia Tecate se detuvo en una estación de servicio y relató una experiencia similar. Iba por la zona del Puente Negro, atento al camino por la densa neblina. Justo al pasar el puente, notó una figura a la derecha. No frenó, pero la vio claramente. Un niño con una camiseta blanca y pantalones rotos. Al revisar los espejos, la figura ya no estaba. Minutos después, sintió que algo lo miraba. Miró al retrovisor y en el reflejo juró ver dos ojos pequeños detrás de él. Cuando volteó no había nadie. El susto lo obligó a detenerse en la primera parada segura, donde se bajó a revisar el camarote y el interior del vehículo. Nada. Una mujer, empleada de limpieza que tomaba esa ruta al volver del trabajo, vivió algo más perturbador. Según su relato, el niño no solo se apareció, sino que al detenerse, se acercó lentamente. Ella lo observó por el espejo lateral. Sin atreverse a mover un músculo, el niño puso la mano sobre la puerta del copiloto, sin abrirla. Solo la tocó. Ella no bajó la ventana. El miedo la inmovilizó. Entonces, en un parpadeo, desapareció. Cuando logró arrancar el coche, el pánico le hizo llorar.
Lo más aterrador fue que al llegar a casa y abrir la puerta trasera para sacar sus pertenencias, encontró una marca de mano pequeña y húmeda en el cristal del interior. El coche había estado cerrado todo el tiempo. Las leyendas locales comenzaron a crecer. Unos decían que era el espíritu de un niño que murió ahogado en el canal años atrás. Otros afirmaban que fue víctima de un atropello y que su alma quedó atrapada en ese punto exacto, repitiendo cada noche la espera que nunca terminó. Algunas teorías más oscuras hablaban de rituales antiguos practicados en la zona del canal y que el niño no era un alma, sino una entidad disfrazada que busca entrar en los vehículos para llevarse algo más que compañía. Un video anónimo circuló en redes sociales. Fue captado por una dashcam de un conductor que transitó el puente pasada la medianoche. En la grabación se observa una figura diminuta a un costado del camino. No se mueve, no se nota con claridad su rostro, pero su silueta es la de un niño. Lo inquietante es que justo después de pasarlo, la cámara graba cómo la imagen se distorsiona por un instante, como si una interferencia cruzara el lente. Luego, una risa leve, apenas perceptible, se escucha en el audio. Un sonido que ningún técnico pudo explicar, ya que el micrófono del auto no debía captar sonidos internos si no había ocupantes. Otro testimonio surgió de un joven motociclista que cruzó el puente a alta velocidad. Aseguró que en un destello fugaz vio al niño parado justo en medio del carril. No pudo frenar y pensó que lo había atropellado. Regresó temblando al lugar, pero no había rastro alguno, ni cuerpo, ni manchas, ni huellas. A las pocas horas, al revisar su moto, notó una pequeña huella de pie infantil marcada en el lodo del asiento trasero, algo que no tenía explicación. Los relatos se acumularon al punto de que algunos vecinos decidieron hacer una especie de ritual con veladoras y oraciones para liberar al alma. Sin embargo, después de esa noche, aumentaron los casos, como si algo se hubiera despertado. Ahora, no solo es el niño en el puente, algunos aseguran haberlo visto caminando por los alrededores del canal, entre la maleza o incluso en la carretera que lleva a la salida de Rosarito. Siempre con la cabeza baja, siempre en silencio. Un grupo de investigadores urbanos de fenómenos paranormales visitó el puente en la madrugada. Dejaron una cámara grabando en posición fija. En la revisión del material, la figura del niño no aparece con claridad, pero en ciertos momentos se detecta un cambio brusco de temperatura en los sensores que colocaron. En uno de los clips, durante un silencio absoluto, se escucha un leve susurro que repite, ¿me llevas contigo? Esa frase no había sido pronunciada por nadie del equipo. Desde entonces muchos conductores optan por no tomar esa ruta, incluso si significa rodear la ciudad. Algunos taxistas han optado por llevar rosarios o imágenes religiosas en el retrovisor. Otros simplemente suben el volumen de la radio para no oír nada más. Lo cierto es que cada semana alguien nuevo relata haber visto al niño del Puente Negro. Todos coinciden en los mismos detalles, y todos aseguran lo mismo. Que después de verlo, sienten que ya no están solos en su vehículo, que hay una mirada clavada en sus espaldas, y que por mucho que ignoren el retrovisor, esa sensación nunca desaparece. Hasta la fecha, no existe un registro oficial de un accidente que involucre directamente a un menor en ese punto. Sin embargo, lo inquietante es que la historia se repite una y otra vez, como si el puente guardara un secreto que se rehúsa a ser olvidado. Un misterio que acecha cada noche, esperando a quien cruce sin saber lo que lo observa desde las sombras. Voces en el Cerro Colorado. El Cerro Colorado se levanta como un coloso rojizo al este de Tijuana. De día es solo una silueta gigante al fondo de la ciudad, pero de noche, cuando el viento sopla con fuerza y la neblina lo abraza desde la cima hasta su base, se convierte en algo que muchos prefieren no mirar. Quienes se atreven a escalarlo después del atardecer no suelen regresar igual. Un grupo de exploradores urbanos lo eligió como parte de sus retos. Armados con linternas, cámaras y botellas de agua, comenzaron el ascenso una noche de luna nueva.
El objetivo era grabar tomas desde la cima, donde se decía que había estructuras abandonadas. Al llegar a la mitad del cerro, el primero en notarlo fue el más joven del grupo. Un leve murmullo que parecía provenir del suelo. Pensaron que era el eco del viento chocando contra las piedras. Nadie dijo nada, pero a los pocos minutos, todos lo escuchaban. No eran murmullos, eran voces que gritaban. Al principio eran inentendibles, como si alguien intentara hablar bajo el agua, pero cada paso que daban hacia la cima, las voces se volvían más claras, más humanas, más desesperadas. Una mujer llorando, un niño pidiendo ayuda, un hombre gritando insultos. Las voces no venían de un punto específico, salían del aire mismo, rebotaban entre las rocas, se colaban por las rendijas del terreno. Uno de ellos se detuvo, dijo que alguien lo había tocado, que sintió una mano agarrar su tobillo. Cuando apuntaron con la linterna no había nada. Decidieron seguir, se negaban a regresar sin grabaciones. Uno de ellos, el que cargaba la cámara principal, se adelantó, bajó por una pequeña grieta entre dos piedras, una abertura apenas visible desde arriba. Cuando los demás intentaron seguirlo, lo perdieron de vista, llamaron su nombre. Nada, gritaron, solo respondieron las voces, que ahora se burlaban de ellos, repitiendo sus palabras. 30 minutos después, el chico reapareció. Llevaba los pantalones desgarrados, los ojos perdidos y las uñas rotas. No recordaba nada. Decía que había seguido una sombra, que dentro de la grieta había escaleras pero no hechas por la naturaleza. Eran túneles, angostos, fríos, empedrados, y bajo tierra escuchó los cantos, voces en un idioma que no entendía. Vio velas encendidas en nichos dentro de la roca, restos de animales, tablillas marcadas con símbolos. Dijo que una figura encapuchada le ofreció un cuchillo, que lo obligó a mirar su rostro pero que no tenía ojos ni boca. Solo piel estirada, seca, como cuero antiguo. Luego todo se volvió negro. Intentaron grabar su relato, la cámara no funcionó. Revisaron la tarjeta de memoria y estaba vacía, como si nunca hubieran grabado nada. Bajaron en silencio. Al día siguiente, el chico no se presentó al trabajo. Días después, uno del grupo lo encontró caminando descalzo por la canalización. Llevaba una caja de zapatos en las manos. Dentro había tierra del cerro, piedras pequeñas y lo que parecía ser una lengua seca, como de animal. No supo explicar cómo la consiguió. Pasaron semanas. Las voces siguieron. Algunos vecinos que viven cerca del cerro comenzaron a reportar lo mismo. Sus perros ladraban hacia la montaña de madrugada. Gente decía ver figuras caminando entre las piedras cuando no había nadie. Una señora aseguró haber visto una fogata desde su ventana. Dijo que a su nieto le hablaron desde la colina cuando caminaba solo por la calle y que regresó diciendo que una mujer quería llevárselo a jugar bajo la tierra. Una noche, un patrullero del municipio subió por la brecha en su cuatrimoto respondiendo al reporte de luces extrañas. Subió solo. Su cámara corporal grabó hasta cierto punto, luces rojas parpadeando al fondo del cerro. Luego, estática. Cuando lo encontraron horas después, tenía heridas en las piernas y en la espalda llevaba marcas como si lo hubieran sujetado con fuerza. Dijo que vio un círculo de personas encapuchadas y que al acercarse todos giraron a verlo al mismo tiempo, pero no tenían rostro. Desde entonces, las autoridades instalaron una cerca improvisada para evitar el acceso nocturno, pero no sirvió de mucho. Los curiosos siguieron subiendo. Uno de ellos, un joven de preparatoria, desapareció. Su bicicleta fue hallada a mitad del cerro. Nunca se encontró su cuerpo, solo una de sus playeras rasgada y cubierta con ceniza en una cueva natural cerca de la cima. La cueva olía a sangre y humedad. Algunos geólogos locales argumentaron que el cerro tiene cavidades subterráneas formadas por actividad volcánica antigua, pero eso no explica los cánticos, ni los símbolos, ni los testimonios de decenas de personas que aseguran haber oído gritos en noches sin viento. Un profesor de historia, contactado por uno de los exploradores, mencionó algo que no salió en los noticieros. Antiguos relatos indígenas hablaban del cerro como un sitio prohibido.
un lugar de intercambio entre mundos, un pasaje sellado donde, según creencias antiguas, se hacían rituales para comunicarse con lo que vive bajo la tierra. A pesar de la prohibición, muchos jóvenes continúan subiendo, algunos por reto, otros por morbo. Lo cierto es que más de uno ha regresado con algo cambiado. Uno de ellos dejó de hablar, otro comenzó a dibujar figuras sin parar en sus cuadernos, personas sin rostro, cavernas con altares, ojos que lo observan desde la piedra, y todos coinciden en una cosa: las voces no se callan. No importa si estás arriba o abajo, si alguna vez las escuchaste, seguirán contigo. Te buscarán en el silencio, en los muros, en los espejos. El Cerro Colorado permanece ahí, inmóvil, como si nada pasara, pero cada noche, cuando la ciudad duerme, un eco comienza a subir por sus laderas, un murmullo que crece con cada hora, y si alguien se atreve a escuchar con atención, puede distinguir claramente lo que dicen las voces. Todavía no te has ido. Clínica abandonada del Este. Entre las calles descuidadas del este de Tijuana, donde el polvo parece estancado en el aire y los anuncios oxidados anuncian servicios que ya no existen, hay un edificio que muchos prefieren no mirar. Es una estructura de 3 niveles, con muros grises cubiertos de grafitis viejos y ventanas reventadas como si algo hubiera querido salir. La llaman simplemente la clínica abandonada. Pero quienes viven cerca, los que crecieron escuchando los susurros, saben que hay mucho más detrás de ese silencio que cubre sus pasillos. La clínica cerró en los años 90. No hubo comunicado, no hubo aviso. Una noche seguía operando normalmente y al amanecer siguiente, todo estaba clausurado. Equipos médicos quedaron dentro, camillas aún cubiertas con sábanas, incluso recetas sin entregar. Los trabajadores, dicen, jamás regresaron. Algunos vecinos aseguran que vieron a doctores sacar maletines por la parte trasera y subirse a taxis sin placas. Desde entonces, la estructura quedó como un cascarón, pero algo siguió funcionando ahí adentro. Al principio, los rumores eran solo eso, rumores. Jóvenes que aseguraban haber oído chillidos metálicos, como herramientas quirúrgicas cayendo al piso. Otros decían que si uno se acercaba por el lado sur, donde está la entrada de emergencias, podía oír las ruedas de las camillas chirriar en la madrugada, como si alguien las empujara por los pasillos, pero eso no era nada comparado con lo que vino después. En el año 2004, un grupo de adolescentes decidió grabar un video para su canal. Querían explorar el lugar de noche, probar si las leyendas eran ciertas. Se colaron por una ventana del primer piso con lámparas y una cámara digital. Al principio se reían, bromeaban mientras caminaban por las salas vacías. Luego encontraron una puerta cerrada con candado. Uno de ellos, que llevaba una pata de cabra, la forzó hasta que cedió. Detrás de esa puerta estaba el quirófano principal. Todavía conservaba su lámpara colgante, oxidada, y la camilla quirúrgica al centro. El video, que nunca se publicó completo, muestra cómo la lámpara se enciende sola. No hay corriente eléctrica en el lugar, ni generador. Luego la cámara comienza a fallar y se escuchan lo que parecen voces de fondo, muy bajas, como si alguien susurrara algo inentendible en una lengua antigua o deformada. Uno de los chicos grita, asegura que vio una sombra moverse por el techo. La grabación termina abruptamente cuando la cámara cae al piso y solo se ven pies corriendo. 2 del grupo salieron corriendo y no quisieron volver a hablar del tema. El tercero desapareció. Hasta hoy no se sabe qué fue de él. En el barrio nadie habla mucho de esa noche, pero después de eso, todo empeoró. Una vecina, doña Imelda, contaba que todas las madrugadas escuchaba pasos en la azotea de su casa, pasos que venían desde la dirección de la clínica. No era solo paranoia, su esposo la acompañó una noche y también los oyó. Fueron a revisar pero no encontraron nada. Lo extraño fue que al volver a la recámara, encontraron en su cama una bata médica ensangrentada. Juraron no volver a acercarse a esa zona.
Un exguardia de seguridad contratado por el municipio para vigilar los alrededores durante unas obras viales aseguró que en más de una ocasión vio luces encenderse en los pisos superiores de la clínica, aunque el lugar no tiene conexión eléctrica desde hace más de 20 años. Dijo también que escuchaba los típicos pitidos de los monitores cardíacos, los mismos sonidos que uno oye en una sala de urgencias. Un zumbido largo cuando el corazón deja de latir, y luego un chirrido metálico como si una bandeja cayera al piso. Al reportarlo, nadie le creyó. Renunció a los 3 días. En una ocasión, un indigente que dormía en los alrededores fue hallado inconsciente justo frente a la entrada. Tenía marcas de agujas en ambos brazos y la lengua cortada. Cuando despertó, no pudo hablar. Solo escribía con carbón en una pared. Siguen operando. Murió 2 semanas después por causas desconocidas. Hay otro caso. Una enfermera retirada del IMSS fue entrevistada por un canal local de internet. Contó que durante su juventud trabajó unas semanas en esa clínica justo antes del cierre. Aseguró que había pacientes con nombres falsos y que muchos eran trasladados por vehículos sin matrícula. Ella recuerda haber escuchado llantos en el piso subterráneo, un área que nunca le permitieron visitar. Una noche, cuando quiso investigar, un doctor la detuvo, le dijo con voz firme: «Aquí no curamos. Aquí elegimos quién sobrevive». La enfermera renunció al día siguiente. Desde entonces, sufre pesadillas recurrentes con cuerpos cosidos a la fuerza, pacientes sin rostro y quirófanos llenos de sangre. Vecinos actuales afirman que cada cierto tiempo, en luna llena, se escucha claramente un intercomunicador decir «paciente en sala 2». Iniciar procedimiento. El sonido sale por una de las ventanas del segundo piso, que permanece rota desde hace años. Algunos jóvenes se han atrevido a grabar el fenómeno, pero sus teléfonos fallan al momento exacto. Al reproducir el audio, solo se escucha interferencia y un chillido penetrante, como un grito que no es humano. Las autoridades locales nunca han intervenido. Dicen que el terreno está en litigio y no puede tocarse, pero todos saben que nadie quiere entrar, ni siquiera los inspectores de obras públicas. Hay historias de albañiles contratados para demoler la fachada que simplemente abandonaron el trabajo después de escuchar el llanto de un niño proveniente del sótano. Uno de ellos, antes de irse, dejó escrito en la pared con un marcador rojo: «Los médicos no se fueron, solo cambiaron de pacientes. Hoy, la clínica permanece ahí». Un testigo silente entre la urbanización creciente de Tijuana. Durante el día parece solo otra estructura olvidada, pero en las noches, los ruidos regresan, se oyen puertas metálicas abrirse, objetos moverse por sí solos y respiraciones ahogadas. Algunos taxistas que pasan por la zona disminuyen la velocidad al ver luces dentro. Otros dicen que una figura blanca los observa desde la entrada con una jeringa en la mano. Y aunque han intentado sellar las entradas con bloques de concreto, siempre aparece una nueva forma de entrar. Siempre hay alguien dispuesto a ver si lo que se cuenta es cierto, pero la mayoría no regresa, y los que sí, no vuelven a hablar, porque la Clínica del Este no está abandonada, solo espera, y cuando cae la noche, las cirugías continúan. Ruta maldita del Taxi 5. Desde hace años se ha transmitido entre taxistas de Tijuana un relato que nadie quiere experimentar por sí mismo. En la base conocida como Taxi 5, que cubre rutas desde la zona centro hasta los límites de El Florido, circula la advertencia no escrita: si una mujer vestida de blanco te hace la parada entre las últimas curvas antes de llegar al bulevar principal, simplemente sigue de largo, no te detengas. Todo comenzó en una madrugada sin luna. Eran pasadas las 2 cuando un conductor con años en el oficio, que prefirió mantenerse en el anonimato, decidió hacer su última vuelta del día. No había tráfico, el frío era espeso, y la humedad del cerro bajaba como una niebla espesa. La ruta estaba prácticamente vacía, hasta que, cerca del retorno que baja de la privada Las Lomas, una figura femenina apareció en la banqueta. Vestía de blanco y levantó la mano con lentitud.
El conductor frenó sin pensarlo demasiado. Ella subió sin decir palabra. «Buenas noches, ¿a dónde va?», preguntó. La mujer miraba hacia el frente sin parpadear. Después de un silencio incómodo, respondió con voz muy baja: «Al callejón Sombra». El chofer, desconcertado, intentó ubicar la dirección. No había ningún callejón con ese nombre en la ruta, ni en la ciudad, que él supiera. Pensó que quizás era un nuevo fraccionamiento. Ella insistió en que siguiera recto, que al fondo daría vuelta, y así lo hizo. A medida que avanzaban por una calle mal pavimentada, las luces del alumbrado se apagaban una a una al paso del taxi. No era casualidad. El motor empezó a fallar. Una interferencia leve se filtró en el radio, aunque estaba apagado. El espejo retrovisor comenzó a vibrar como si alguien lo golpeara desde dentro. El conductor trató de mantener la calma. Dio vuelta donde la mujer le indicó, y la calle terminó en un baldío con una barda grafiteada. No había casas, ni luz, ni razón para estar ahí. Volteó hacia atrás para preguntar si se había equivocado, pero el asiento trasero estaba vacío. No había sonido de puerta, no hubo movimiento. Ella simplemente ya no estaba. Atónito, encendió la luz interior del taxi y revisó los asientos. Nada, ni rastro de ella. Intentó regresar a la base, pero el carro no encendía. Pasaron 20 minutos hasta que logró reiniciar el motor, y cuando se alejó del lugar, vio por el retrovisor que en medio del terreno baldío brillaban dos ojos blancos entre la oscuridad. Otros taxistas que han trabajado en esa zona coinciden en detalles similares. Siempre es una mujer de blanco. Siempre aparece entre las curvas de la colonia El Florido. Siempre menciona lugares que no existen o que nadie puede ubicar, y siempre desaparece sin dejar rastro, justo cuando el auto se detiene en calle sin salida. Uno de los relatos más inquietantes provino de un joven que apenas había entrado al gremio. Decidió trabajar de noche para ganar más. Nunca había escuchado sobre la leyenda. La recogió cerca de un Oxxo que estaba a punto de cerrar, entre los límites del Boulevard Cucapá y la entrada a Terrazas del Valle. Le pidió ir a la privada Silencio. Él no sospechó nada, hasta que notó que ella jamás parpadeaba. Durante el camino, el taxímetro comenzó a contar en reversa. El marcador de gasolina bajó de lleno a vacío en segundos. El aire en la cabina se volvió helado. Al llegar a un punto sin salida, el joven se giró hacia atrás y se encontró con una silueta negra que no tenía rostro. No era la misma mujer, no era humana. Él gritó y salió del auto. Según su testimonio, despertó horas después en el asiento del conductor con la camisa mojada en sudor y el taxi estacionado en un terreno baldío que no recordaba haber visto antes. Después de eso, renunció. No quiso volver a tomar la ruta nocturna. Asegura que la figura le susurró cosas que no quiere repetir, pero que aún escucha en sus sueños. Una investigación informal realizada por conductores del gremio reveló que, hace años, una joven murió atropellada en esa misma zona. Iba vestida de blanco, camino a una fiesta en una privada que ya no existe. Dicen que su cuerpo quedó partido en dos por un conductor que huyó sin auxiliarla. Desde entonces, algunos aseguran verla rondando los caminos entre curvas y terracería, buscando un destino al que nunca llegó. Incluso vecinos de la zona han reportado ver a la mujer caminando sola por las noches, descalza, mirando hacia los carros que pasan, como si buscara algo. Una mujer dijo haberla visto de pie justo frente a su portón. Cuando se acercó, creyendo que estaba herida, la figura desapareció en el aire. Lo más perturbador es que la ruta parece activarse únicamente ciertas noches al mes, generalmente en fases lunares específicas. Hay noches en que ningún conductor la ve, y otras en que más de uno asegura haberla tenido de pasajera. Algunos, por miedo, han instalado cámaras dentro de sus unidades. En varios videos difundidos entre grupos cerrados, puede verse cómo los seguros de las puertas se bajan solos, el taxímetro falla y las luces parpadean.
En uno de esos clips, la cámara enfoca brevemente el asiento trasero mientras el conductor habla solo. Durante unos segundos, una figura blanca aparece sentada detrás de él. Las grabaciones rara vez se hacen públicas. Muchos temen represalias o que se les tache de mentirosos, pero en los grupos de WhatsApp de los taxistas de Tijuana, todos conocen la advertencia. Si una mujer de blanco te pide que la lleves a un lugar que no puedes encontrar en el GPS, mejor no la subas. En una ocasión, un conductor escéptico decidió enfrentar el mito. Anunció por radio que haría la ruta de madrugada, sin importar la hora ni el destino. Se dice que nunca regresó. Días después, su taxi apareció cerca de una barranca, sin signos de choque. Estaba estacionado perfectamente, pero el asiento del conductor estaba cubierto de arañazos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. De él no se supo más. Hoy en día, la base de Taxi 5 aún opera. Los turnos nocturnos existen, pero pocos se atreven a cruzar la zona después de cierta hora, cuando la radio suena con interferencia, cuando la noche se siente más pesada de lo normal y la ruta los lleva por El Florido. Los conductores prefieren apagar la luz del techo, pisar el acelerador y pasar de largo. Hotel que nunca terminaron. En medio del bullicio de la zona Río, donde los centros comerciales y los edificios modernos imitan un aire de ciudad progresista, hay una estructura que rompe con todo el ritmo del desarrollo. Esqueleto gris, ventanas ausentes y una quietud que desentona con el movimiento urbano. El edificio, concebido para ser un hotel de lujo, quedó detenido en el tiempo, como si algo invisible hubiera bloqueado su avance. Nadie en la zona tiene claro por qué lo dejaron así. Lo que sí se sabe, lo que se susurra entre los trabajadores nocturnos y vigilantes privados, es que no está vacío, al menos no completamente. Quienes se han atrevido a custodiarlo aseguran que, aunque el concreto nunca fue revestido, las habitaciones sin muros internos a veces parecen habitadas. Durante la noche se escuchan maletas rodando, puertas que se abren suavemente, pasos ligeros por los pasillos de los pisos superiores que, oficialmente, nunca fueron terminados. Uno de los primeros en reportar fenómenos fue Jorge, un guardia con años de experiencia, acostumbrado a lidiar con indigentes o ladrones, pero no con lo que enfrentó allí. La primera noche todo fue normal. Revisó piso por piso con su linterna, escuchando solo el eco de sus propios pasos. Pero cerca de las 3 de la madrugada, mientras descansaba en el primer nivel, escuchó el tintineo metálico del elevador. Un sonido imposible, no hay cables, no hay energía, no hay cabina funcional. Aún así, el eco continuaba. Fue entonces que se levantó a investigar, pensando que quizá alguien más había entrado. A medida que subía las escaleras, la sensación de ser observado crecía. Al llegar al tercer piso, oyó una risa suave y lejana, como de una mujer que hablaba en un idioma que no comprendía. No encontró a nadie. Bajó de inmediato y pidió su traslado a otra locación. Después de eso, la empresa de seguridad batalló para encontrar personal que quisiera cubrir ese turno. Los relevos no duraban más de una semana. Un reporte indicó que un vigilante fue encontrado caminando descalzo alrededor del edificio, murmurando que todos estaban ahí arriba, esperándolo en la suite presidencial. No hubo más detalles. El hombre renunció y nunca volvió a trabajar en el ramo. Los vecinos que viven cerca también han dado testimonios extraños. Una mujer que maneja un puesto de tacos frente al lugar relató que varias veces ha visto siluetas moverse por los pisos más altos justo cuando cae la noche. Pensó que era un indigente que había hecho del lugar su refugio, pero al observar mejor notó que las figuras caminaban erguidas, elegantes, vestidas de forma anticuada, como si pertenecieran a otra época. Una vez vi a un hombre con sombrero, como de los años 40, saludarme desde el segundo piso. Me sonrió y desapareció entre las sombras. Casi dejó caer la charola con las órdenes, declaró. Otro testimonio proviene de un joven explorador urbano que decidió entrar una noche para grabar contenido para su canal. En el video, que más tarde eliminó, se escuchan claramente dos cosas que lo hicieron huir del lugar.
un lamento prolongado que resonó por todo el edificio, y lo más perturbador, un «buenas noches», dicho con voz suave justo detrás de él, cuando estaba completamente solo. En la grabación, el joven voltea en pánico, enfocando con su lámpara la nada. Corre hasta salir por un hueco en la barda, jadeando y con lágrimas en los ojos. Lo entrevistaron semanas después. Aún se niega a contar qué más vio. Algunos investigadores paranormales han intentado ingresar con equipo especializado. Un grupo logró pasar una noche entera sin incidentes visibles, pero sus grabaciones captaron algo más extraño. En las cintas de audio se registraron múltiples voces susurrantes que no se escucharon en el momento. Algunas dicen frases como «no nos fuimos» o «la reservación era eterna». Una de las cámaras térmicas captó una figura sentada en lo que sería el área del lobby, pero el lugar estaba vacío cuando inspeccionaron. El mito más recurrente dice que durante la construcción del hotel, varios trabajadores murieron en accidentes no esclarecidos. 2 cayeron por los ductos de ventilación, otro quedó atrapado en un derrumbe de concreto que nunca fue reportado a las autoridades, y otro más desapareció sin dejar rastro tras su último turno. Las familias hablaron de negligencia, pero las investigaciones quedaron inconclusas. El proyecto fue abandonado sin justificación oficial. Los rumores afirman que el lugar fue maldito por una de las viudas, quien practicaba santería y dejó objetos enterrados en el terreno antes de marcharse de la ciudad. De noche, aún se ve luz tenue salir de uno de los niveles superiores. No hay electricidad conectada al edificio. Bomberos que han acudido a inspecciones por reportes de humo aseguran no encontrar señales de fuego, pero sienten un frío penetrante al subir más de 2 pisos. Uno de ellos dijo: «Estaba con 2 compañeros. Escuchamos una música tenue, como de salón antiguo. Alguien tocaba piano. Cuando llegamos al piso todo estaba en silencio y el termómetro marcaba 5 grados menos que abajo». Tijuana tiene muchos lugares donde el pasado se mezcla con el olvido. Pero este hotel en la zona Río tiene algo diferente, un eco permanente de lo que no fue, una estructura inacabada que, de algún modo, sí está ocupada. Nadie duerme ahí oficialmente, pero cada tanto alguien afirma ver cortinas ondear donde no hay ventanas o escuchar pasos donde no hay piso terminado. Se dice que una noche del año pasado, un taxista recogió a una mujer cerca del lugar. Estaba vestida de blanco, elegante, y pidió que la llevaran a la recepción del hotel nuevo. El conductor le explicó que ese edificio estaba abandonado. Ella solo repitió: «Tengo reservación, él me espera». Al girar para verla mejor, la mujer ya no estaba en el asiento trasero. El taxista no volvió a tomar pasaje en esa zona. El edificio sigue ahí, no tiene nombre, no tiene fecha de finalización, solo vigas, concreto y una energía que parece respirar. Cada tanto, alguien entra y sale corriendo. Algunos regresan a contar lo que vieron, otros no hablan más del tema. La ciudad sigue creciendo a su alrededor, como si todos fingieran que no está ahí. Pero él sí está, esperando huéspedes, aunque ya no se hagan reservaciones. Dama de las 5 y 10. En el cruce de las 5 y 10, donde el tráfico es un caos constante, los claxonazos se mezclan con gritos, insultos y prisa. La gente corre entre autos para alcanzar el siguiente microbús. Ahí, en medio del desorden urbano, se teje una historia que pocos se atreven a repetir en voz alta. No es un mito moderno, es una advertencia, una figura, siempre la misma. Un conductor de taxi, aún con la mirada clavada en la nada, relató que la vio por primera vez justo antes de una colisión. Era una madrugada nublada. Había salido de la colonia Sánchez Taboada y al llegar al puente de las 5 y 10, vio a una mujer parada al borde del camellón. No le sorprendió, pensó que era alguien que pedía aventón o buscaba cruzar. Pero lo que lo hizo frenar bruscamente no fue su presencia, sino lo que llevaba puesto. Un velo blanco, tupido, que cubría todo su rostro. No caminaba, no se movía, solo lo miraba. Cuando reaccionó, un tráiler le pasó rozando la defensa.
Si no hubiera pisado el freno al verla, el impacto habría sido fatal. Al bajar para reclamarle a la mujer por qué estaba en medio del carril, ya no estaba. No había forma de que hubiera cruzado, tampoco había sombra, solo el vapor del asfalto y un olor a rosas marchitas. No lo dijo de inmediato, pasaron semanas. Pero cuando compartió su experiencia con otros compañeros en la base, 2 de ellos dijeron algo similar. El primero la había visto en el mismo punto, días antes de que su auto diera un giro inexplicable y quedara volcado. El segundo juró que ella estaba parada sobre el paso peatonal, a las 3 de la mañana, cuando él regresaba solo por la vía rápida. Iba concentrado, con música baja, cuando la figura cruzó lentamente sin mirar hacia ningún lado. Lo extraño es que ningún otro coche frenó, ni siquiera la esquivaron, parecía que solo él la veía. Los accidentes en esa intersección son frecuentes, pero algunos tienen detalles que los diferencian del resto. En ciertos reportes policíacos, los testigos mencionan que los conductores involucrados murmuraban cosas extrañas antes de perder el control del vehículo. Frases como, "no me mires así", o "ella ya estaba ahí, y pensé que era una persona". Una cámara de seguridad de un negocio de electrodomésticos captó, según el dueño, una silueta extraña justo antes de que un motociclista perdiera el control y se estrellara contra un poste. La silueta, femenina, alta, con velo blanco, aparece apenas por segundos en el extremo izquierdo del video. No se puede ver el rostro, nunca se puede. El mito tomó fuerza entre los choferes del transporte público. Algunos se persignan antes de pasar por la glorieta, otros simplemente desvían la mirada, la llaman la dama del velo, o simplemente ella. Hay quienes dicen que si la ves directamente, estás condenado a tener un accidente en menos de una semana. No siempre mortal, pero sí suficiente para marcarte de por vida. Un chofer de camión de carga la vio durante una tormenta. Venía bajando por la cuesta que da a la avenida Lázaro Cárdenas cuando la vio parada en el cruce. No era una figura nítida, parecía más bien una mancha en la lluvia, pero al acercarse, notó con terror que tenía los brazos extendidos, como si lo estuviera esperando. Frenó tan fuerte que casi pierde el control. Cuando el camión se detuvo, no había nadie. Un paramédico de la Cruz Roja declaró en una entrevista no oficial que más de una vez han llegado a escenas donde los testigos afirman haber visto una señora vestida de blanco, segundos antes del accidente. Una vez, incluso, un sobreviviente deliraba mientras lo trasladaban, repitiendo, "ya no me mire, ya no me mire, ya no me mire". En otro caso, una joven de preparatoria que tomaba un Uber desde el centro hacia el Boulevard Insurgentes dijo que su conductor pisó el freno de golpe justo antes del puente. A ella le pareció extraño, porque no había nadie en el camino. Al preguntarle qué pasó, él no respondió, solo miraba fijo al retrovisor. Cuando insistió, él dijo, "hay alguien sentado en el asiento trasero", pero no abrió la puerta. Al llegar a su destino, ella bajó rápido, nerviosa. Al mirar hacia el auto antes de cerrar la puerta, vio una figura blanca detrás del chofer, inmóvil, como si la hubiera estado mirando desde que abordó. También hay relatos de peatones. Una mujer que vendía burritos en una esquina dijo que, en varias ocasiones, justo cuando va a empezar a montar su puesto, ve pasar a una mujer muy delgada, con vestido blanco largo, que nunca habla, nunca voltea, y siempre camina hacia el muro que da a los talleres mecánicos. Una vez, la siguió. Pero al doblar la esquina, no había nadie. El callejón estaba completamente vacío. No faltan quienes piensan que es una víctima, una mujer atropellada en los años 80, cuyo caso nunca se resolvió. Algunos afirman que se trataba de una novia que murió camino a su boda. Otros piensan que es un espíritu que alimenta los accidentes, que no solo aparece por coincidencia, sino que los provoca. Un policía vial que patrulla la zona nocturna contó que, durante una madrugada brumosa, se detuvo para ayudar a un carro que parecía averiado. Al acercarse, el conductor estaba blanco como papel. Apenas pudo hablar. Dijo que había intentado esquivar a una mujer parada en medio de la vía, pero su auto la atravesó. Pensó que la había matado, pero no encontró cuerpo, ni manchas.
solo el impacto emocional que lo dejó temblando. El oficial no escribió eso en el parte, dijo que el conductor venía cansado, pero en privado reconoció que ya había escuchado algo parecido. En el estacionamiento del Swap Meet, por las madrugadas, también han visto su sombra. Una guardia de seguridad dijo que una noche, mientras revisaba cámaras, notó que una silueta blanca se detenía siempre frente a la entrada principal. Nunca cruzaba, nunca se alejaba, solo permanecía de pie, como esperando que alguien le permitiera entrar. Un detalle curioso es que todos los testimonios coinciden en algo. Nadie le ve el rostro, ni quienes la ven de frente, ni quienes la observan por el retrovisor. El velo siempre lo cubre. Incluso cuando desaparece, lo último que se distingue es esa tela flotando, como si el viento la arrastrara hacia otro plano. Los más escépticos dicen que es el cansancio, el estrés, la fatiga de los turnos dobles, pero hay demasiadas coincidencias, demasiados choques inexplicables, demasiadas veces que una figura aparece y luego nada tiene sentido. La dama de las 5:10 no grita, no persigue, no se muestra agresiva, solo aparece. Pero su presencia siempre presagia algo trágico, un accidente, una pérdida, una marca que nadie puede borrar. Y cada vez que una sirena resuena entre el tráfico, más de uno se pregunta si volvió a aparecer, si alguien más la vio, o peor aún, si alguien más no tuvo tiempo de verla. Fantasma de la Secundaria 9. La Secundaria 9, ubicada en la Colonia Libertad de Tijuana, guarda un secreto que pocos se atreven a mencionar con claridad. Aunque el plantel continúa funcionando con normalidad, las historias que circulan entre los alumnos no dejan de repetirse generación tras generación. Todos hablan de una mochila azul, de cierre oxidado, con un llavero en forma de corazón, que aparece cada lunes por la mañana en un salón diferente, siempre sin explicación. Nadie la toca, nadie sabe de quién es, pero todos coinciden en que perteneció a una alumna que murió hace más de 10 años. La leyenda comenzó con un accidente. Según los antiguos conserjes, en un turno vespertino, una joven estudiante se encerró en uno de los baños del segundo piso. Se desconoce el motivo exacto, pero fue hallada sin vida horas más tarde. Dicen que las luces del baño estaban apagadas y que nadie escuchó nada. Solo un grito muy tenue, como si viniera de una garganta sin fuerza. Las autoridades escolares intentaron silenciar el suceso, pero los alumnos que estaban ese día jamás olvidaron el olor a cloro mezclado con algo más, algo metálico, como sangre. Poco después de ese incidente comenzaron a registrarse situaciones extrañas. Primero, los espejos del baño empañados sin razón. Luego, la puerta del cubículo donde falleció la estudiante aparecía abierta en las mañanas, a pesar de que había sido clausurada. Lo más inquietante era que varios alumnos aseguraban escuchar pasos y sollozos en los pasillos después del recreo, cuando el edificio quedaba más silencioso. Los profesores lo atribuían a la imaginación o al estrés, pero el miedo era palpable. Una noche, un vigilante que cubría el turno nocturno decidió grabar con su celular. Él había oído sobre la mochila y quiso comprobar si era cierto. A las 5 de la mañana, su video mostraba un salón vacío y en el escritorio del maestro una mochila azul. Lo que perturbó a todos fue que, durante la grabación, se escuchó un susurro: «No la toques». El guardia renunció esa misma semana. Cada lunes, la mochila aparece, nunca en el mismo lugar. A veces en el laboratorio de ciencias, otras veces en el aula de informática o en uno de los salones de primero. Nunca hay cámaras que capturen cómo llega ahí. Nadie se atreve a abrirla. Una vez lo intentó una alumna nueva que no conocía la historia. Al tocar el cierre, comenzó a sangrar por la nariz y tuvo que ser llevada al hospital. Los médicos no encontraron una causa física aparente. La familia retiró a la joven del plantel y no quiso hablar del tema con nadie.
Durante una limpieza profunda por parte del nuevo equipo de intendencia, decidieron abrir el viejo almacén de libros en el ala sur, un lugar que llevaba años sin usarse. Allí encontraron varias mochilas olvidadas, pero una de ellas estaba cubierta con una manta negra. La identificaron de inmediato por el llavero en forma de corazón. El conserje que la tocó enfermó al día siguiente, fiebre alta, alucinaciones, y una frase que repetía en sueños: «No me dejen sola en el baño». En uno de los reportes más recientes, un grupo de alumnos grabó un video como parte de un reto viral. Querían pasar la noche dentro de la secundaria y capturar algo paranormal. Durante las primeras horas todo fue risas y bromas, hasta que uno de ellos desapareció por 20 minutos. Lo encontraron en el segundo piso, parado frente al baño clausurado. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, respondió: «Estaba platicando con ella, quería que abriéramos la puerta». El video fue eliminado, pero los rumores crecieron. Una maestra que había trabajado ahí por más de 15 años dejó una carta anónima al jubilarse. En ella escribió que había visto a la niña en 3 ocasiones, siempre de espaldas, siempre caminando por el pasillo frente a la dirección. La primera vez creyó que era una alumna rezagada. La segunda, sintió frío en todo el cuerpo. La tercera vez, juró que no tenía sombra. Asegura que la aparición solo sucede los viernes después de la última campana, como si la joven alma se negara a irse de la escuela. El director actual evita hablar del tema. Cuando se le pregunta por la historia de la mochila, solo responde: «Hay muchas leyendas urbanas en esta ciudad». Pero quienes estudian ahí saben que no es una leyenda. Cada lunes alguien la ve, y aunque la ignoren, el aire cambia. Se vuelve más denso, más pesado. Algunos alumnos aseguran que la mochila se mueve sola si se le queda viendo mucho tiempo. Otros dicen haber escuchado que alguien llora dentro de ella. Lo más aterrador ocurrió hace poco. Una alumna aseguró que, al entrar al salón de matemáticas, vio una figura sentada en el fondo. No era ninguno de sus compañeros. Era una chica con el cabello empapado, la ropa pegada al cuerpo como si hubiera salido de una ducha helada. Tenía la cabeza agachada y sostenía una mochila. Cuando levantó el rostro, la alumna salió gritando. No habló durante días. Sus padres tuvieron que cambiarla de plantel. La secundaria nunca cierra sus puertas por completo. Aunque cambien los turnos, los maestros, los grupos y hasta las pinturas de las paredes, la presencia de aquella estudiante no se va. Su historia se repite de voz en voz, como un eco que se rehúsa a desaparecer. Nadie recuerda su nombre real, solo la llaman la niña del baño. Muchos creen que se trata de una manifestación residual, una energía atrapada en el lugar donde ocurrió su tragedia. Otros piensan que está buscando algo, tal vez justicia, tal vez solo quiere ser recordada. Pero lo cierto es que, mientras la mochila siga apareciendo cada lunes, los pasillos seguirán temblando con pasos que no pertenecen a nadie. Y los alumnos seguirán mirando hacia atrás cada vez que se queden solos en clase. Porque en la secundaria 9, el miedo no se va, solo cambia de salón.